Javier Fuentes era un hombre de certezas. Toda su vida había sido una escalada constante hacia la cima, guiada por números, estrategia y un control absoluto. No había espacio para incertidumbres, mucho menos para creer en la suerte o el destino. Solo confiaba en lo que podía planear, calcular y ejecutar con precisión. Su fortuna no fue heredada. La construyó con inteligencia y un pragmatismo frío que lo hacía ver el mundo como un tablero de ajedrez, donde solo los más astutos ganaban. Para Javier, la vida era un juego lógico, sin misterios ni milagros, pero el universo no se rige por la lógica. En una noche tormentosa, mientras conducía su lujoso automóvil por una avenida bulliciosa de Madrid, lo inesperado sucedió. Otro vehículo apareció de la nada, sus faros cortando la oscuridad como cuchillas cegadoras. Un estruendoso sonido de metal retorciéndose, vidrios estallándose y esparciéndose como navajas en el aire. El impacto lo lanzó contra el volante. Un dolor punzante estalló en su columna. Y luego, el silencio. Todo a su alrededor se disolvió en una oscuridad densa e implacable. Cuando recuperó la conciencia, sintió un frío diferente. Las luces del hospital eran demasiado intensas, y el olor antiséptico le revolvía el estómago. El pitido insistente de las máquinas que lo monitoreaban parecía burlarse de su fragilidad. Intentó moverse, pero algo estaba mal. Intentó mover las piernas. Nada. Su corazón se aceleró. Lo intentó de nuevo, forzando cada músculo con creciente desesperación. Pero no hubo respuesta. El pánico llegó en oleadas heladas. ¿Qué está pasando? Su voz salió ronca, tensa, mientras sus ojos buscaban respuestas a su alrededor. Un médico con una bata impecable y expresión contenida se acercó, sosteniendo una carpeta. Su tono era controlado, como si estuviera acostumbrado a dar ese tipo de noticias. Señor Fuentes, necesitamos hablar sobre su condición. Hizo una breve pausa, pero continuó antes de que Javier pudiera interrumpirlo. El impacto del accidente causó una fractura grave en su columna. Hicimos todo lo posible, pero hubo daños irreversibles. Javier sintió que el estómago se le hundía. La palabra irreversible lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué significa eso? Frunció el ceño, aferrándose a la lógica, buscando alguna explicación que pudiera revertir lo que escuchaba. El médico apretó los labios y respiró hondo antes de responder. Significa que ha perdido el movimiento de sus piernas. La lesión comprometió la médula espinal. La paraplegia es permanente. Javier parpadeó varias veces, como si hubiera entendido mal. No, su voz salió cargada de incredulidad. Esto no puede estar bien. Existen cirugías, tratamientos. Puedo pagar lo que sea necesario. El médico mantuvo un tono firme, pero una sombra de empatía cruzó su mirada. Sé que es difícil de aceptar, señor Fuentes. Existen terapias que pueden ayudarle a adaptarse, a mejorar su calidad de vida. Pero la medicina tiene límites. Los puños de Javier se cerraron, y una ira sorda comenzó a burbujear dentro de él. Está diciendo que pasaré el resto de mi vida así, atrapado en esta cama. El médico vaciló un instante, pero asintió. Sí, la respuesta fue como una sentencia de cadena perpetua. La sangre de Javier hervía. Su pecho subía y bajaba con su respiración acelerada. Quería gritar, maldecir, exigir otra opinión, pero en el fondo sabía que no serviría de nada. Cuando quedó solo en la habitación, el silencio se hizo aún más pesado. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la silla de ruedas junto a la cama era una afrenta. Desvió la mirada, negándose a verla. No podía ser el final. No podía ser así. Pero por más que intentara aferrarse a alguna lógica,
a alguna esperanza. En el fondo sentía que su vida había terminado ahí. El hombre que una vez creyó que lo controlaba todo, ahora no podía controlar ni su propio cuerpo, y con cada día que pasaba, la rabia crecía. No creía en milagros, y nunca lo haría. Los días se arrastraban como sombras interminables. La rutina de Javier Fuentes era predecible, sofocante, desde el accidente. Su vida se había reducido a una secuencia de momentos: despertar, mirar el techo blanco de su habitación, ignorar las llamadas telefónicas que aún insistían en llegar, rechazar visitas y pasar horas interminables perdido en pensamientos amargos. Pero había una cosa que aún hacía, algo que de alguna manera le daba una ilusión de normalidad: salir a ver el mundo que seguía girando sin él. A pesar de que odiaba su condición, Javier se aseguraba de salir solo. No quería ayuda, no quería miradas de lástima. Por eso, todas las mañanas dejaba su elegante piso en el barrio de Salamanca y se dirigía al centro de Madrid. Se sentaba en la Plaza Mayor, observaba a los turistas paseando, los músicos callejeros tocando flamenco, los vendedores ofreciendo castañas asadas en invierno. Todo lo que ahora parecía tan distante de su nueva realidad, ya no era uno de ellos. Ahora solo era un espectador. Esa mañana, un viento frío cortaba las calles, trayendo consigo el aroma de churros recién hechos y las voces apresuradas de los transeúntes. Javier se movía lentamente, empujando las ruedas de su silla con esfuerzo, como si cada metro recorrido fuera un recordatorio cruel de lo que había perdido. Ya se preparaba para cruzar la calle, cuando sintió que alguien le jaló del brazo. «Oiga, señor». La voz era joven, vibrante, llena de una energía casi incómoda. Javier giró el rostro y se encontró con un chico de unos 14 años, con ropa gastada y una mirada que parecía más vieja que él mismo. Su cabello estaba despeinado, su piel tenía la aspereza de quien ha vivido en las calles. Pero lo que más destacaba era la confianza en su mirada. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó el chico, pero no había compasión en su voz. Era una pregunta directa, sin lástima, sin sonrisas falsas. Javier frunció el ceño, desconfiado. «No necesito ayuda». El chico no retrocedió. Al contrario, sonrió de lado, como si estuviera a punto de decir algo que lo cambiaría todo. «¿Puedo hacer que vuelva a caminar?». El silencio que siguió fue tan denso como el frío de esa mañana. Javier parpadeó, seguro de que había escuchado mal. Pero el chico seguía ahí, firme, con un brillo desafiante en la mirada, que la incredulidad se filtró en su voz, cargada de ironía. «¿Puedo hacer que vuelva a caminar?». Javier rió, una risa seca, cortante, sin humor alguno. Conocía ese tipo de conversación: charlatanes, estafadores, oportunistas. Ya había visto de todo. Era un hombre práctico, escéptico, y lo último que quería escuchar era otra promesa vacía. «¿Y cómo exactamente harías eso?», preguntó, cruzando los brazos y entrecerrando los ojos. El chico no se inmutó. «Hay cosas que usted no entiende. Hay cosas que la ciencia no puede explicar», sonrió, como si se divirtiera con la reacción de Javier. «Pero si me deja mostrárselo, tal vez cambie de opinión». Javier respiró hondo, sintiendo cómo la irritación crecía. «Escucha, chico, los milagros no existen, ni los trucos baratos. Si estás tratando de sacarme dinero con alguna historia así, perdiste tu tiempo conmigo». Pero el niño no pareció en lo más mínimo afectado por el desprecio en la voz de Javier. Solo rió, una risa ligera, casi burlona. «No quiero su dinero, señor Fuentes». Javier se congeló. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Sé muchas cosas». El chico le guiñó un ojo.
y sé que usted cree que su vida se acabó, que no hay nada más para usted aparte de esa silla. Pero también sé que está equivocado. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Algo en la forma en que el chico hablaba, en la certeza que transmitía, lo incomodaba. Déjame en paz. Empujó las ruedas de su silla y siguió adelante. Pero la sensación de que ese encuentro no terminaría ahí se quedó con él. Algo le decía que ese niño no era solo otro rostro en la multitud. Javier intentó ignorar lo que acababa de suceder. Trató de olvidar al niño de la calle, sus palabras atrevidas, su mirada cargada de una certeza irritante. Pero por más que intentara seguir con su día y dejarlo atrás, algo dentro de él lo incomodaba. No creía en milagros, nunca lo había hecho, y sin embargo, ese chico habló con una convicción que lo dejó inquieto. Horas después, sentado en su lujosa oficina con vistas al paseo de la Castellana, con una copa de Rioja en la mano, todavía se sorprendía repitiendo aquellas palabras en su mente. Puedo hacer que vuelva a caminar. ¿Cómo podía alguien afirmar algo así con tanta seguridad? Era ridículo, por supuesto, un absurdo, pero al mismo tiempo, algo dentro de él no podía simplemente ignorar el desafío implícito en esa conversación. Al día siguiente, como movido por una fuerza que no comprendía, Javier regresó a la misma plaza. No sabía exactamente por qué. Tal vez fuera el deseo de enfrentar al niño nuevamente y desenmascarar su farsa. Tal vez fuera solo curiosidad. Pero ahí estaba él, y como si ya lo estuviera esperando, el chico apareció, apoyado en un poste, con la misma sonrisa convencida en el rostro. Sabía que volvería. Javier bufó, impaciente. No volví por ti. El niño rió. Claro que no. El millonario entrecerró los ojos. Tienes respuesta para todo, ¿verdad? Solo para las preguntas correctas. Javier respiró hondo. No tenía tiempo para esto. Pero antes de que pudiera simplemente irse, sintió la ira burbujeando dentro de él. La osadía de ese niño era irritante. Ayer dijiste que podías hacer que vuelva a caminar, dijo Javier, cruzando los brazos. Demuéstralo. El chico lo miró, la verdad en sus ojos brillando con intensidad. Usted está acostumbrado a controlar todo, señor Fuentes. Pero hay cosas que necesitan suceder en el momento correcto. Javier odiaba eso. Odiaba no tener el control de la situación. Odiaba no tener respuestas concretas. Esto es ridículo, murmuró, empujando las ruedas de su silla. Listo para irse, pero antes de que pudiera marcharse, el niño se puso frente a él. Deme la oportunidad de mostrarle lo que sé. Solo eso. Javier entrecerró los ojos. Y si digo que no, puede irse ahora y seguir creyendo que su vida terminó. O puede escucharme y tal vez descubrir que todavía hay algo más allá de esa silla. El silencio entre ellos fue denso. Javier quería simplemente ignorarlo, seguir con su vida sin mirar atrás. Pero en el fondo, una pequeña parte de sí mismo, una parte que odiaba admitir que existía, tenía curiosidad. Soltó un suspiro pesado. Está bien. Tienes 5 minutos. El niño sonrió. Solo necesito uno. Y sin esperar respuesta, comenzó a hablar. Javier escuchó, sin saber que en ese instante su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Javier Fuentes nunca había sido un hombre que creyera en lo imposible. Para él, el mundo estaba hecho de lógica, de hechos concretos, de un orden inmutable donde solo los más fuertes sobrevivían. Pero ahí estaba, frente a un niño de la calle, escuchando una historia que en cualquier otro momento habría descartado como pura fantasía. El niño
que ahora Javier sabía que se llamaba Diego. Lo observaba con ojos atentos, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. No había duda en su expresión, ninguna vacilación. Era como si ya hubiera vivido ese momento antes, como si supiera que, a pesar del escepticismo de Javier, él seguiría ahí, escuchando. «Cree que estoy bromeando, ¿verdad?», dijo Diego, recargándose contra una pared cubierta de grafitis en la calle Preciados. «Creo que estás tratando de engañarme», respondió Javier sin rodeos. «O tal vez solo eres otro niño que creció creyendo en historias bonitas para escapar de su propia realidad». Diego sonrió, pero no de un modo infantil. Había algo en esa sonrisa que incomodaba a Javier. Un gesto que parecía más bien de alguien que conocía una verdad que los demás aún no habían descubierto. Yo también estuve atrapado en una silla de ruedas. Javier se quedó en silencio. «¿No me crees?». Cierto Diego inclinó la cabeza, estudiando la reacción del millonario. «Entonces, escúcheme». El niño dio un paso al frente. Sus ojos, ahora cargando una intensidad inesperada. Tenía 8 años cuando me atropellaron. Estaba jugando en las calles de Lavapiés con unos amigos, corriendo tras un balón, y no vi el coche que venía. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el sonido de los neumáticos derrapando en el asfalto y el grito de mi abuela llamándome. Javier permaneció impasible, pero algo dentro de él se agitó. La historia no era muy diferente a la suya, pero había una diferencia fundamental. Él aceptó su destino. La abuela de Diego. Al parecer, no. Pasé meses en el hospital, continuó Diego. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Me mostraron los exámenes. Hablaron de las lesiones en mi columna, de la falta de esperanza. Mi abuela lloró, pero aún así se negó a aceptarlo. Javier apretó los puños. Ella me llevó con un hombre, prosiguió Diego. Un sanador, según ella. Pero no era uno de esos charlatanes que engañan a la gente desesperada por dinero. No quería nada a cambio. Solo me miró y dijo: «Puedes volver a caminar, pero tienes que creer en ello». Javier soltó una carcajada amarga. «¿Y realmente crees en esa historia?». Diego se encogió de hombros. «No necesito creer. Soy la prueba viviente». El silencio entre los dos se volvió denso, casi sofocante. Javier no quería admitirlo, pero había algo en esa historia que hacía que su mente se acelerara. La lógica gritaba que era imposible. La medicina había sido clara con su diagnóstico. Pero, ¿y si...? Sacudió la cabeza, alejando el pensamiento. ¿Quieres que crea que un sanador cualquiera hizo que volvieras a caminar? Quiero que lo vea con sus propios ojos». Diego se inclinó hasta quedar a la altura de Javier y habló en un tono más bajo, más firme. «Tienes 2 opciones, señor Fuentes. Puedes seguir escondiéndote detrás de lo que los médicos te dijeron y vivir el resto de tu vida atrapado en esa silla. O puedes dejarme llevarte con él y tal vez descubrir que hay más en este mundo de lo que imaginas». Javier quería mandarlo al diablo. Quería reírse, dar la vuelta y seguir su vida como si esa conversación nunca hubiera sucedido. Pero algo dentro de él lo detenía. Algo que no lograba entender. Javier Fuentes era un hombre acostumbrado a los desafíos. Toda su vida había estado construida sobre apuestas calculadas, decisiones fríamente planificadas y riesgos que podía prever. Pero nada de lo que había enfrentado antes se comparaba con la locura que Diego le estaba proponiendo ahora. El niño quería que simplemente creyera que un hombre misterioso, un sanador sin credenciales, podía revertir lo que la ciencia había declarado irreversible. Era una locura. Y sin embargo, Javier aún estaba ahí, escuchándolo. La idea de volver a caminar era una provocación cruel.
no porque creyera que era posible, sino porque hacía que su mente imaginara, aunque fuera por un segundo, un futuro diferente. Un futuro en el que no estuviera atrapado en esa silla de ruedas, en el que pudiera ponerse de pie, caminar, sentir el suelo bajo sus pies nuevamente, pero se negaba a caer en esa trampa. No creía en los milagros. Nunca lo había hecho. ¿Quieres que vaya con ese hombre y simplemente acepte que puede curarme?, preguntó Javier, cruzando los brazos, su voz cargada de sarcasmo. Eso es todo. Diego mantuvo su mirada fija en la de él, sin mostrar la más mínima duda. Quiero que me des la oportunidad de demostrarte que tengo razón. Javier rió, una risa corta y vacía. Esto no es cuestión de opinión, chico. No estamos discutiendo si la Tierra es redonda o no. Estamos hablando de algo imposible. Diego sonrió, pero no había burla en su rostro. ¿Quién dijo que es imposible? El silencio entre ellos estaba cargado de tensión. Javier respiró hondo. Quería terminar con esto de una vez por todas. Desmontar la absurda convicción del niño y seguir con su vida sin volver a pensar en ello. Y entonces, como un hombre de negocios que siempre buscaba convertir cualquier situación en una ventaja, vio una salida. Está bien, hagamos una apuesta. Diego levantó las cejas. Curioso, ¿qué tipo de apuesta? Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Si ese sanador es real y me demuestra que puede hacer lo imposible, haré una donación. Pero no cualquier donación. Daré una cantidad tan grande que toda tu comunidad nunca más tendrá que pedir limosna en las calles. Diego mantuvo la mirada firme, sin pestañear. ¿Y si no es real? Si todo esto es un engaño, continuó Javier con un tono desafiante en la voz, me dejarás en paz. Nunca más aparecerás frente a mí intentando venderme esta historia absurda. El niño guardó silencio por un momento. Javier esperaba que dudara, que se diera cuenta de lo ridículo de su afirmación y se echara atrás. Pero entonces Diego extendió la mano. Trato hecho. Javier vaciló. Algo en la inquebrantable certeza del chico lo incomodaba. ¿Qué demonios le daba tanta seguridad? Pero en el fondo, no importaba. Él ya había tomado su decisión. Levantó la mano y la estrechó con la de Diego. El trato estaba hecho. Ahora solo quedaba ver quién tenía razón. Javier Fuentes nunca pensó que un día se vería en un lugar como ese. La idea de seguir a Diego hasta un sanador misterioso ya era lo suficientemente absurda. Pero ahora, al mirar a su alrededor, sentía que había sido transportado a un mundo completamente ajeno al suyo, la comunidad a la que Diego lo llevó, en las afueras de Madrid, cerca de Vallecas. No se parecía en nada a los hospitales de lujo y las clínicas médicas de última generación que Javier solía frecuentar antes del accidente. Nada allí transmitía la frialdad estéril de la ciencia que él conocía y respetaba. El lugar, pequeño y humilde, latía con vida de una manera extraña, casi perturbadora. Casas sencillas de adobe y concreto, calles de tierra, y por todos lados, personas con miradas llenas de esperanza y sonrisas serenas. Era como si allí supieran algo que él desconocía. Javier sintió un nudo formarse en su estómago. No pertenecía a ese lugar. Pero ahora estaba ahí. ¿Estás nervioso?, preguntó Diego, caminando a su lado con las manos en los bolsillos y una leve sonrisa en los labios. ¿Nervioso? Javier bufó, empujando su silla de ruedas con fuerza. Estoy perdiendo el tiempo. Eso es lo que pasa. Diego rió. Eso está por verse. Javier no respondió. Mantuvo la mirada fija hacia adelante, mientras Diego lo guiaba hasta una pequeña construcción en el centro de la comunidad.
A medida que avanzaban, las personas los observaban, algunas con curiosidad, otras con una familiaridad inquietante, como si ya supieran quién era él antes de que se les presentara. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Javier, su voz cargada de desconfianza. Personas que pasaron por lo mismo que tú, respondió Diego. Personas que también creyeron que ya no había esperanza. Antes de que Javier pudiera responder, una mujer mayor se acercó. Sus ojos eran vivos, brillantes, llenos de una energía que desafiaba su edad avanzada. Tú eres el hombre que no cree en los milagros, ¿verdad? Javier frunció el ceño. ¿Cómo sabes quién soy? Ella sonrió. Un gesto enigmático. Aquí sabemos muchas cosas. Javier puso los ojos en blanco. Genial. Más acertijos. La mujer no pareció molesta con su sarcasmo. Yo tampoco creía, dijo. Perdí la vista hace años por una enfermedad degenerativa. Los médicos dijeron que no había nada que hacer. Lo acepté. Viví en la oscuridad. Hasta que un día... No más. Javier frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quieres decir que volviste a ver? Y te estoy mirando ahora mismo. ¿No es así? Abrió la boca para responder, pero se detuvo. Sus ojos eran claros, llenos de vida. Era posible, no podía ser. Debía haber una explicación lógica antes de que pudiera hacer más preguntas. Otro hombre se acercó. Era de mediana edad, fuerte, con una sonrisa amplia. A mí también me desahuciaron los médicos, dijo. Cáncer terminal. Me dieron 3 meses de vida. Eso fue hace 5 años. La sangre de Javier hervía. Esto es ridículo, dijo, su paciencia agotándose. Historias bonitas, pero nada que yo pueda probar. ¿Pero por qué necesitas pruebas?, preguntó Diego. Estás aquí. ¿No es suficiente para al menos cuestionarte lo que crees saber? Javier apretó los labios. Molesto. No quería estar allí. No quería escuchar esas historias, esos testimonios imposibles que desafiaban todo en lo que siempre había creído. Pero por más que intentara, no podía ignorar lo que veía en ese lugar. Lo imposible parecía real, y eso era lo que más le aterraba. Javier Fuentes nunca se había sentido tan fuera de lugar. Sentado en su silla de ruedas en el centro de aquel modesto salón, observaba a su alrededor con un creciente escepticismo. La sala estaba iluminada por velas esparcidas en pequeños altares improvisados, y un aroma sutil a incienso y hierbas quemadas flotaba en el aire. El ambiente, aunque simple, transmitía un aura casi mística. Había personas reunidas allí, algunas sentadas en el suelo, otras apoyadas contra las paredes, todas con expresiones de expectativa, como si ya supieran el desenlace de aquel encuentro. Lo odiaba. Odiaba la manera en que todos parecían creer ciegamente en lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo podían ser tan ingenuos? ¿Cómo podían realmente pensar que un simple toque, unas palabras susurradas y una fe ciega podían revertir lo que la medicina había declarado imposible? En el centro de la sala, una figura se destacó. Un hombre delgado, de barba grisácea y ropas sencillas. Se acercó lentamente. Sus ojos eran serenos, como los de alguien que conocía una verdad que otros no podían comprender. No había arrogancia en él, tampoco dramatismo, solo una calma incomprensible. Señor Fuentes, su voz era suave, pero cargada de una autoridad silenciosa. Ha venido en busca de respuestas. Javier cruzó los brazos. Vine porque hice una apuesta. El sanador sonrió levemente. Y porque en el fondo hay una parte de usted que desea creer. Javier soltó una carcajada amarga. Está equivocado. No creo en los milagros. Entonces, ¿por qué está aquí? Javier se quedó en silencio.
No quería admitir que ni él mismo sabía la respuesta. El sanador se acercó más y puso las manos sobre los hombros de Javier. El toque era ligero, pero causó un escalofrío involuntario en su piel. El silencio en la sala se intensificó. Podía sentir las miradas fijas sobre él. Podía escuchar las respiraciones contenidas a su alrededor. El sanador cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que Javier no reconoció. Sus manos se movieron suavemente, como si estuvieran canalizando una energía invisible. El aire pareció volverse más denso, y por un instante, Javier sintió un calor extraño recorriendo su columna. Su corazón se aceleró. No quería sentir nada. No quería darles la satisfacción de pensar que tenían razón. La sensación persistió durante unos segundos, pero después, nada, ningún cambio, ninguna transformación milagrosa, ninguna recuperación repentina. Intentó mover las piernas, solo para confirmar lo que ya sabía. Seguían inmóviles. La frustración explotó dentro de él como una llama incontrolable. Basta su voz. Cortó el silencio de la sala. Apartó bruscamente las manos del sanador y giró su silla con furia. Esto es una farsa. Diego, que observaba todo con atención, dio un paso al frente. Javier, espera, no gritó, su rabia desbordándose. Sabía que esto era un engaño. Pero aún así vine. Aún así lo intenté. ¿Y para qué? Para escuchar unas palabras bonitas y sentir un calor inútil. El sanador permaneció impasible. No todos los milagros ocurren en el momento que esperamos. Qué conveniente, espetó Javier con desprecio. Siempre hay una excusa. Siempre una explicación vaga para justificar que nada cambió. Las personas alrededor murmuraban. Algunas parecían decepcionadas. Otras simplemente observaban en silencio. Pero Diego no apartó la mirada. Javier intentó de nuevo. Pero el millonario levantó la mano, interrumpiéndolo. La apuesta. Chico, ahora déjame en paz. Y con esas palabras, Javier giró su silla de ruedas y salió del salón con el pecho ardiendo de ira. Se había permitido un instante de esperanza, solo un destello, y ahora se sentía un completo idiota. Los milagros no existen, y nunca volvería a ese lugar. La noche se alargaba, pesada y sofocante. Javier Fuentes estaba acostado en la cama de su oscura habitación, con la mirada fija en el techo, como si allí se escondieran las respuestas a las preguntas que se negaba a hacer. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el tic-tac distante del reloj en la pared. Pero dentro de él, una tormenta rugía. Desde que regresó de la comunidad, no lograba encontrar paz. La ira aún palpitaba en su pecho, ardiendo como brasas encendidas. Se había permitido un instante de debilidad. Se dejó llevar. Escuchó. Sintió. Y ahora se sentía un imbécil. Los milagros no existen. Nunca han existido. Él lo sabía. Entonces, ¿por qué no podía olvidar lo que pasó? Cada palabra de Diego resonaba en su mente, desafiando todo lo que siempre creyó. La seguridad inquebrantable del chico, la certeza en sus ojos, la forma en que hablaba, como si supiera algo que Javier aún no comprendía. Lo enfurecía. Quería borrar todo de su memoria, arrancar aquel episodio de su vida como si fuera una página equivocada en un libro perfectamente escrito. Cerró los ojos e intentó dormir. Pero el sueño no llegaba. Todo se sentía más intenso esa noche, el peso de la sábana sobre su cuerpo, el leve zumbido de los aparatos electrónicos a su alrededor, incluso la textura de la almohada contra su nuca. Y entonces lo sintió. Al principio fue sutil, casi imperceptible,
Un leve cosquilleo en sus pies. Javier abrió los ojos de golpe, su corazón martillando en su pecho. Se quedó completamente inmóvil, tratando de entender si aquello era real o solo un truco de su mente exhausta, pero conforme pasaban los segundos, la sensación persistía. Un hormigueo extraño, débil, pero presente. Tragó saliva con dificultad. No, esto no es posible. Intentó ignorarlo, cerrando los ojos de nuevo. Era solo cansancio, tensión acumulada, tal vez un reflejo sin importancia. Pero conforme pasaban los segundos, el cosquilleo se intensificaba, como una corriente eléctrica recorriendo la punta de sus pies. El aire se volvió más pesado. Su respiración se tornó irregular. Un sudor frío comenzó a brotar en su nuca, lentamente. Levantó una mano temblorosa y la deslizó hasta su pie, tocándolo suavemente a través de la sábana. Su piel estaba ahí, firme, como siempre lo había estado. Pero por primera vez en años, sintió algo. No era fuerte, no era completo, pero era algo. No murmuró para sí mismo, con la voz casi inaudible. No podía ser real. No podía estar pasando. La ciencia fue clara. Los médicos fueron claros. Su cuerpo estaba condenado. Su destino ya estaba sellado. Nunca volvería a caminar. Intentó mover los dedos de los pies. Se concentró con todas sus fuerzas, pero no se movieron. Aún estaban inmóviles, tan inmóviles como siempre. La razón le gritaba que todo era un simple espasmo, una reacción sin importancia. Pero la duda ya se había instalado. Javier cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar aquella sensación, como si pudiera negar que su propio cuerpo acababa de traicionarlo. Pero no servía de nada. El hormigueo estaba ahí, vivo, y con él llegó algo aún peor: el miedo. Porque si había una posibilidad, por mínima que fuera, de que algo estuviera ocurriendo, entonces todo lo que había creído hasta ahora podía estar equivocado. Y esa idea era más aterradora que cualquier diagnóstico médico. El sol apenas había salido cuando Javier Fuentes se encontró sentado al borde de su cama, con los ojos fijos en sus propios pies, como si intentara descifrar un enigma imposible. La sensación de la noche anterior aún ardía en su mente, el cosquilleo. La sensación inconfundible de algo despertando en su cuerpo tras años de silencio. No podía ignorarlo. Había pasado la madrugada entera en un estado de alerta febril, intentando reproducir la sensación, esforzándose por mover sus músculos sin éxito. La lógica le decía que era solo un espasmo, un error, pero algo dentro de él, algo que se negaba a nombrar, se aferraba a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hubiera algo más allá de lo que los médicos le habían dicho. Odiaba esa incertidumbre. Odiaba no tener respuestas. Pero sobre todo, odiaba el hecho de que, contra toda su racionalidad, quería saber más. Y fue por eso que, antes de darse cuenta, estaba de vuelta en aquella comunidad. El camino hasta allí se sintió más largo que antes. La ciudad a su alrededor seguía como siempre, indiferente al conflicto interno que lo consumía. A cada kilómetro que avanzaba, su corazón latía con más fuerza, como si una parte de él ya supiera que al cruzar esos límites, nuevamente no habría marcha atrás. Cuando finalmente llegó, fue recibido con miradas de sorpresa y expectativa. Las personas que lo habían visto el día anterior parecían saber exactamente por qué había regresado. Algunas sonrieron, otras simplemente lo observaron, como si entendieran que aquel era un momento importante. Intentó ignorarlos. Diego apareció poco después,
con una sonrisa satisfecha, pero sin arrogancia. Sabía que volverías. Javier puso los ojos en blanco. No volví por ti. Claro que no. Javier suspiró con frustración. Sentí algo en los pies. No sé qué fue, ni por qué estoy aquí. Pero quiero entender. Diego asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera. El salón era el mismo, las velas, los aromas, la gente reunida en un silencio respetuoso. Pero esta vez, Javier sintió que algo era diferente. El sanador apareció nuevamente, con su expresión serena, sin sorpresa, como si ya supiera que este momento llegaría. Señor Fuentes hizo una leve inclinación de cabeza. ¿Está listo? Javier vaciló. La pregunta se sintió más grande de lo que esperaba. ¿Estaba listo? No, pero nunca lo estaría. Haga lo que tenga que hacer. El sanador sonrió y extendió las manos sobre sus piernas, cerrando los ojos. El salón entero contuvo la respiración. Javier no sabía qué esperar. Intentó mantener la mente fría, escéptica. Pero en el instante en que las manos tocaron su piel, un calor profundo recorrió su cuerpo. No era un cosquilleo leve como el de la noche anterior. Era una ola intensa, vibrante, como si fuego recorriera su espalda. Miró bruscamente, sintiendo su pecho subir y bajar, su piel erizarse. La sensación creció. Se extendió desde sus piernas hasta todo su cuerpo. Cerró los dientes, sus manos apretando con fuerza los brazos de la silla de ruedas, y entonces ocurrió. Un espasmo pequeño, casi insignificante, pero real. Lo vio, lo sintió. «Dios mío», alguien en la multitud exclamó. Javier no podía respirar. Su mente le decía que era imposible, pero su cuerpo no mentía. El calor aumentó. Sus músculos, dormidos por años, temblaron. Diego se arrodilló a su lado, con los ojos brillando de emoción. «Vamos». Javier lo miró, su corazón martillando en su pecho. «No puedo». «Sí puedes». Las palabras de Diego no eran solo una motivación. Eran una certeza inquebrantable. Javier sintió una presión en el pecho, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible entre lo que siempre había creído y algo completamente nuevo. Cerró los ojos, respiró hondo, y entonces, con un esfuerzo que requirió todo lo que tenía dentro de él, forzó su cuerpo a moverse. Sus músculos ardieron. Cada fibra de su ser pareció luchar contra la acción. Pero después de años de inmovilidad, sintió su pie moverse. La multitud contuvo el aliento. Y entonces, con lágrimas en los ojos, Javier apoyó sus manos en los brazos de la silla, reuniendo cada gramo de fuerza que le quedaba, y se puso de pie. El silencio en el salón duró solo un segundo. Pero para Javier Fuentes fue una eternidad. Estaba de pie. Sus músculos temblaban, como si no pudieran soportar el peso de su propia existencia. Sus piernas estaban débiles, inestables, pero sostenían su cuerpo. Lo imposible había sucedido ante sus propios ojos. Sintió el suelo bajo sus pies, algo que no experimentaba en años. Y por un momento, el mundo entero se desvaneció. El salón, la multitud a su alrededor, las velas titilando con el viento. Todo desapareció. Solo quedaba él, respirando con dificultad, con el corazón desbocado en su pecho. Era real, pero su mente no supo cómo reaccionar. Tropezó. Sus rodillas cedieron, y antes de que pudiera caer, sintió unas manos firmes sosteniéndolo. Diego estaba ahí, con los ojos brillantes de orgullo y algo más, algo que Javier no supo nombrar. «Lo lograste», susurró el niño. Javier abrió la boca, pero las palabras no salieron.
¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo que acababa de pasar? Su mente le exigía lógica, una explicación racional. Pero lo único que encontró fue la sensación abrumadora de haber roto todas las leyes de la realidad que conocía. El sanador se mantuvo sereno, observándolo. Siempre pudo, señor Fuentes. Lo que lo detenía era algo mucho más grande que la parálisis. Javier no lo entendió de inmediato, pero en lo más profundo de su ser, lo sintió. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Intentó ocultar su rostro, pero Diego apoyó una mano en su hombro, como si le dijera que ya no había nada que esconder. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no sintió rabia, sintió gratitud, y en ese instante, algo dentro de él cambió para siempre. Los días siguientes, Javier se negó a irse de la comunidad. Necesitaba entender. Miró a los ojos de cada persona que, como él, había sido desahuciada por la medicina. Escuchó historias que desafiaban todo lo que alguna vez creyó sobre la vida. Vio con sus propios ojos a aquellos que habían sido abandonados por la ciencia levantarse y seguir adelante. Y por primera vez se dio cuenta de lo ciego que había estado toda su vida. Él, un hombre que siempre lo tuvo todo, que controlaba cada detalle de su existencia. Nunca había entendido el verdadero significado de la esperanza. Cada paso que daba era difícil, doloroso, pero con cada movimiento sentía su vida renacer. Fue entonces cuando tomó una decisión. Javier Fuentes no podía simplemente irse. No después de todo lo que había vivido. Tenía que hacer algo. Cuando finalmente regresó a su mansión en el barrio de Salamanca, nada le pareció igual. El lugar que antes había sido su refugio ahora se sentía vacío, frío, sin propósito. Y fue ahí, sentado en su lujoso pero solitario salón, cuando supo qué tenía que hacer. En menos de una semana, movilizó a su equipo de abogados y asesores. Su dinero, que antes solo servía para engordar su fortuna, ahora tendría un propósito real. Donó una cantidad descomunal a la comunidad de Diego, asegurando vivienda, salud y seguridad para todos los que vivían allí. Pero eso no era suficiente. Javier quería devolver esperanza a aquellos que, como él, un día creyeron que todo estaba perdido. Así nació el Centro Fuentes de Rehabilitación y Esperanza. Puso toda su energía en la construcción de un espacio donde personas con discapacidades físicas pudieran recibir tratamientos, apoyo psicológico y, sobre todo, una nueva oportunidad de vivir. El centro fue construido junto a la comunidad que lo cambió para siempre, como un símbolo de que los milagros, espirituales o no, ocurren cuando se cree y se lucha por ellos. Y en medio de toda esa transformación estaba Diego. Javier sabía que no podía dejar que el niño que le había abierto los ojos al imposible siguiera en las calles. Diego le cambió la vida, y de algún modo sabía que entre ellos había algo más grande que un simple encuentro casual. La noche en que el centro fue inaugurado, Javier se acercó a Diego. El niño sonreía, pero había una melancolía en su mirada. «¿Qué pasa?», preguntó Javier. Diego se encogió de hombros. «Creo que mi misión aquí terminó». «Encontraste lo que necesitabas». Javier frunció el ceño. «¿Y ahora qué? ¿A dónde piensas ir?». El niño suspiró. «Siempre he vivido en las calles. Iré a donde el viento me lleve». Javier se quedó en silencio por un momento. Luego negó con la cabeza y cruzó los brazos. «No», Diego parpadeó, confundido. «¿Qué? No vas a ninguna parte. ¿Tienes un hogar ahora?». Diego abrió los ojos con sorpresa. Javier sonrió. «Nunca quise un hijo. Nunca supe que tendría familia. Pero parece que el universo disfruta demostrándome que estoy equivocado». Diego sonrió.
y por primera vez, Javier vio algo más en él: vulnerabilidad. «Entonces me estás adoptando», Javier exhaló, sonriendo de lado. «¿Eso o dejarte seguir vagando por ahí, como si no tuvieras un lugar en el mundo?» «Y yo sé que lo tienes». Diego no respondió de inmediato. Pero entonces hizo algo que Javier nunca esperó. Lo abrazó por un segundo. Javier se congeló, pero después devolvió el abrazo. Y fue ahí, en ese momento, cuando lo entendió todo. El verdadero milagro no fue volver a caminar. Fue aprender a vivir otra vez. Y mientras la comunidad celebraba a su alrededor, con el aroma de las tapas y el sonido de las guitarras flamencas llenando el aire, Javier supo que su vida, por primera vez, tenía un propósito más grande que él mismo. La historia de Javier Fuentes nos enseña que la vida, aunque a veces parezca regida por la lógica y el control, está llena de sorpresas que desafían nuestras creencias más arraigadas. Nos muestra que la esperanza y la fe, ya sea en lo espiritual o en lo humano, pueden abrir puertas donde solo veíamos muros. La transformación de Javier, de un hombre escéptico y encerrado en su dolor a alguien que abraza la posibilidad de lo imposible, nos recuerda que los verdaderos milagros no siempre son físicos, sino que a menudo residen en el cambio de perspectiva, en la conexión con los demás y en el descubrimiento de un propósito mayor. Además, su decisión de adoptar a Diego y fundar el Centro Fuentes de Rehabilitación y Esperanza subraya que el impacto de una experiencia personal puede trascender al individuo, inspirando y mejorando la vida de una comunidad entera. Esta historia nos invita a cuestionar nuestras certezas, a estar abiertos a lo inesperado y a encontrar fuerza en la vulnerabilidad, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la luz de la esperanza. Gracias de corazón a todos ustedes, nuestra increíble audiencia, por acompañarnos en esta emocionante historia de Javier Fuentes. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido que inspire, emocione y despierte la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias llenas de vida y lecciones profundas. Nos encantaría saber qué te pareció. ¿Qué parte de la transformación de Javier te impactó más? Déjanos tus comentarios y comparte esta historia con quienes necesiten un poco de luz en su camino juntos. Podemos seguir construyendo una comunidad donde la esperanza y los milagros, grandes o pequeños, encuentren su lugar